Reciban un cordial saludo en el marco del Seminario Internacional de Práctica Pedagógica. Pensar la educación desde la experiencia, aproximaciones al estado del arte es esta ponencia. Soy Clara Oyola, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Santiago de Cali. Bueno, la educación inicial en Colombia, especialmente en los últimos 10 años, ha recibido atención en términos de la producción de documentos para guiar el trabajo pedagógico en las aulas. Por eso contamos con el currículo basado en la experiencia desde el año 2017. Y este currículo ha generado un primer interés de investigación en mi tesis doctoral. Me he planteado esta pregunta: ¿cómo se está pensando y llevando a cabo la educación inicial desde la experiencia en Santiago de Cali? La problemática la he abordado desde 3 ejes: el curricular, el currículo basado en la experiencia, la pedagogía para estudiar sobre el aprendizaje, cómo se aprende de la experiencia, y la práctica del maestro desde su saber pedagógico. Hoy nos vamos a centrar en el currículo basado en la experiencia, en los avances, en las aproximaciones al estado del arte. Voy a compartir los aportes de Adorno, Levinas, John Dewey, La Rosa, Bárcena y Melich. Bueno, iniciamos con Adorno. Adorno condena la síntesis que reconcilia el sujeto y el objeto en un sujeto universal sublimado, porque él defiende la individualidad. Para él la relación dialéctica no se da solo a nivel de pensamiento y de concepto, sino que en la realidad lo material oprime lo espiritual, y esto revela el poder cosificador de la objetividad que opera, de la objetividad social operante. Y él sostiene que la experiencia se desvanece así en un lenguaje mecanizado y dominante. Para comprender la complejidad de estos mecanismos de dominación cultural es necesario, sostiene él, reivindicar la dignidad de la experiencia, procurando que una experiencia que vaya más allá de lo dado, ¿sí? Más allá de lo inmediato, una experiencia más llena de profundidad, relacionada con el ser, con sus principios, con sus singularidades. La experiencia demanda comunicabilidad, y esta comunicabilidad debe ser veraz. El lenguaje dominante despoja al hombre de todo contenido mágico y también anula la dignidad de la palabra como portadora de significado. Por eso, para recuperar esa experiencia encubierta allí, como oculta allí por el significado universal, es necesario interrogarse acerca de la opresión y de la hostilidad contra el sujeto. Solo a través del lenguaje, sostiene Adorno, es posible abrirle paso a la experiencia. El legado de Adorno básicamente es la prohibición de la ingenuidad. En la actualidad, la teoría crítica radica en analizar la constitución del sujeto, la constitución social del sujeto, y también la amenaza al debilitamiento de su individualidad, porque esto no afecta su capacidad para tener una experiencia no reglamentada. Bueno, desde Levinas tenemos los siguientes aportes. Para él es muy relevante la experiencia del educando en su proceso educativo. Él plantea que reformar el sistema educativo debe contemplar un cambio en nuestro modo de pensar y de entender al hombre en su relación con el mundo y con los demás. Esa es una consideración ética que hace él del ser humano como ser relacional, y advierte la importancia de atender sus necesidades, las necesidades del ser humano y sus aspiraciones, más que los programas y los contenidos que debemos agotar con ellos en los programas educativos. La experiencia del educando es la que debe marcar el contenido y el ritmo del proceso educativo, ¿sí? Porque pretendemos educar a un individuo concreto en el marco, en la experiencia de una vida concreta. De tal manera que la experiencia condiciona el discurso, debe condicionar el lenguaje pedagógico, exige otro modo de entender al ser humano como un ser histórico, y también exige otro modo de relacionarse con él, otro modo de educarlo. La corporeidad, la finitud, la contingencia del ser humano exigen una respuesta ética del otro, de su maestro. Desde estos presupuestos, la educación se configura como el comienzo de algo nuevo, no algo repetitivo, no algo que ya está dado, ¿sí? Haciendo de la experiencia de vida del estudiante un contenido imprescindible en la educación. Bueno, Levinas plantea que solo desde la experiencia de la vida del otro se inicia un verdadero proceso de acogida y de acompañamiento en la educación. Comparte que en la experiencia narrada
la alteridad se despoja de ese carácter genérico para poderse encarnar en el sujeto concreto, en alguien concreto que tiene un nombre, unas emociones, un rostro, ¿sí? Unos intereses. Y esa experiencia narrada, en el momento en que es narrada, en el momento en que es evocada, se vuelve de los otros también, ¿sí? Y se puede aprender, los otros pueden aprender de esa experiencia a condición de hacer su propia experiencia. Pueden aprender de ella porque la reinterpretan, le dan un nuevo contexto, una nueva vida. Y a partir de eso pueden construir, seguir construyendo su propia experiencia. Bueno, John Dewey desde la pedagogía nos plantea que el concepto de experiencia debe reformarse, debe actualizarse, no apelar a un conocimiento estable y verdadero, sino más bien dar respuesta a los problemas. El mundo externo ya no es un mundo ajeno, ¿sí? Sino que es un medio en el que todo lo que tiene vida interacciona. Por supuesto, el ser humano interacciona entonces. No es posible concebir un organismo vivo como sometido pasivamente a la realidad exterior, sino que es una interacción allí entre el ser humano y ese entorno. La experiencia no es solo un asunto de conocimiento, plantea John Dewey, aparece como una relación entre el ser vivo y su entorno físico y social. La experiencia significa maneras de hacer y de sufrir, es decir, actividad y pasividad, sin darle un privilegio a ninguno de los dos extremos. El conocimiento es una manera de experienciar, ¿sí? Y la experiencia no es meramente lo experienciado por un sujeto, y menos si esta experiencia se trata de adquirir algo, algún conocimiento. Bueno, la experiencia es una forma en la que se relacionan los sujetos y su peculiar manera de conectarse entre ellos y de conectarse con su entorno. Y entonces John Dewey plantea que la naturaleza es historia, es acontecimiento, es drama, los fenómenos, la magia, el mito, la pintura, la música, la política, todo esto hace parte de esa construcción, ¿sí? De esa naturaleza que se construye, de tal manera que todas estas cosas son reales y son naturalmente posibles, y la experiencia se extiende a todas ellas. Este autor no contempla únicamente el papel de la inteligencia en la experiencia, sino que también considera que es un aporte importante lo que ha llamado las vivencias y que tienen que ver con elementos no cognitivos de la experiencia. Finalmente, Bárcena, La Rosa y Melich plantean la educación desde lugares muy cercanos al cuerpo, que el cuerpo es el lugar de la experiencia. Ellos sostienen que entendemos las cosas experimentándolas de forma corpórea, relacional, en situación, que comprendemos a partir de nuestros cuerpos, a través de la relación que establecemos con los demás y de las formas a través de las cuales nos ponemos en contacto con los objetos del mundo. ¿Sí? Otra idea muy interesante que he tomado de estos autores es que la educación es una salida donde no todo puede planificarse ni programarse, ¿sí? Ni todo puede ser previsto. Es un viaje que se hace, es una experiencia en la que nos confrontamos con lo extraño, ¿sí? Que consiste también en escapar de las identidades fijas y de las identidades que no se pueden cambiar, que no se pueden mover, que no se pueden transformar. La experiencia no puede ser entonces anticipada, no tiene que ver con el tiempo lineal de la planificación. La Rosa nos plantea que la experiencia es eso que me pasa. La experiencia supone un acontecimiento exterior a mí. Es el pasar de algo que no soy yo. Pero el lugar de la experiencia sí soy yo. El lugar de la experiencia es el sujeto. Y ese sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. Finalmente, bueno, La Rosa sustenta la experiencia a partir de varios principios, el principio de la alteridad, de la subjetividad, de la transformación. Esto que he dicho hace parte de esos principios y él advierte de las amplias posibilidades que tiene la experiencia, posibilidades críticas, teóricas, posibilidades prácticas, siempre y cuando nosotros le demos un uso bien pensado, afinado y preciso y que nos permita apuntar hacia el desarrollo de un pensamiento que permita pensarse la educación desde la experiencia.
Bueno, entonces les recuerdo, esta es la fase 1 de mi tesis doctoral. Es un estudio que apunta a conocer cómo se está llevando a cabo la educación inicial desde la experiencia en Santiago de Cali. Hay unas preguntas que también que se incorporan dentro de dentro de este interrogante: cómo se interpreta la experiencia por parte de los docentes, cómo son los currículos basados en la experiencia que se han ido creando, qué transformaciones se han dado en las rutinas habituales de las aulas de la educación inicial, cómo se está aprendiendo desde la experiencia, y esto es un trabajo que se está haciendo inicialmente con los docentes, que se va a hacer inicialmente con los docentes. Gracias por su atención.